Deseo comenzar con una cita que se encuentra en el libro titulado Educación. Ahora, esta cita que voy a compartir durante un periodo de tiempo, la acepté por fe. No podía comprenderla completamente, pero por fe la abracé. Sin embargo, en este estudio, de hecho, estábamos realizando una devoción un día en nuestro centro de avanzada. Normalmente nos reunimos todas las mañanas durante una hora. Todos se juntan durante una hora. Y mientras leíamos, estábamos leyendo el libro Lecciones Prácticas del Gran Maestro, nos encontramos con esta cita. Al leer esa cita, he leído Lecciones Prácticas de Cristo varias veces, pero mientras en nuestra devoción comentábamos párrafo por párrafo, vi algo que tenía sentido y arrojó luz sobre el libro Educación, página 270. Así que compartiré con ustedes esta cita de Educación, página 270. Ahora, antes de compartirla, quiero hacer una pregunta antes de que pausemos y oremos. ¿Recuerdas cuál fue el tema principal que estudiamos ayer? ¿Qué fue lo que analizamos? Exactamente, eso fue. Sí, ¿puedes recordar qué estudiamos, qué específicamente observamos para ver que hay un problema enfrentando a la iglesia? Nosotros, el pueblo de Dios. Vimos específicamente que era un problema e inspiración basado en lo que observamos, que la mayoría de nosotros aún no tiene esta experiencia. ¿Puedes recordar qué fue lo que observamos el día de ayer? Porque en esta jornada continuamos esa línea de pensamiento, aunque no se va a manifestar explícitamente. Vamos a concluir exactamente en el mismo punto donde comenzamos el día de ayer. Cierto. Amén. Verdadera conversión. Eso es lo que vimos. Verdadera conversión. Vamos a estar viendo eso de nuevo también, pero más desde un ángulo diferente. Vamos a examinarlo. Vamos a ver cuál es el mayor obstáculo para la conversión. ¿Cuál es el aspecto que Dios encuentra más desafiante para guiarnos hacia un estado de conversión y que vamos a examinar? Es únicamente una cosa. Sí, es el pecado, pero es algo más específico. Ahora, en el libro Educación quiero compartir esta cita y luego haremos una pausa y oraremos. En el libro Educación, página 270, no vas a ver ninguna conexión con lo que estamos hablando, la conversión. Pero presten atención a la cita. En el libro Educación, página 270, la sierva de Dios menciona que Dios obrará a través de aquellos. Ahora vamos a hacer una pausa aquí. Ella está a punto de definir a un pueblo a través del cual Dios va a trabajar. Ahora podrías pensar en muchas cosas, pero ¿qué cosa tan extraña sigue? El profeta dice que Dios obrará a través de. En otras palabras, al concluir el trabajo en esta tierra, Él va a trabajar a través de un grupo específico de personas. Y por cierto, Isaías menciona que a través de estas personas los océanos serán transformados. Por lo tanto, puedo deducir que si atraes a individuos al movimiento y hay una genuina conversión al unirse, debo concluir que el hombre o la mujer que Dios utiliza para atraer multitudes al movimiento deben estar verdaderamente convertidos. Ahora quiero que veamos la cita en Educación. De hecho, antes de ir a Educación, una cita poderosa. Antes de llegar allí, quiero que veamos algo interesante. En primer lugar, dirijámonos a Isaías. Observemos qué es lo que Isaías declara que ocurrirá en los últimos días. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Isaías el capítulo 16. Quiero que vayamos a Isaías 60 y que comencemos en Isaías capítulo 60 versículo 1. No voy a leer todo. Puedes leerlo por ti mismo. Sin embargo, deseamos llegar a la conclusión en el versículo 5, pero primero leamos Isaías 61, específicamente el capítulo 60, versículo 1. La Sagrada Escritura menciona en Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Interesante, emplea la palabra iluminación, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor ha surgido sobre ti. Ahora, detengámonos en ese punto. Es una escritura profética. ¿Por qué es tan profética? Lo explicaré. La Biblia habla de la luz y la gloria que surgen sobre el pueblo de Dios. Ahora podrías preguntar, está bien, ¿qué tiene esto que ver con los últimos días o con nuestro tiempo? Es sencillo. En el libro de Apocalipsis 18:1, la Sagrada Escritura menciona que hay un ángel. Este ángel final desciende a la tierra y declara que toda la tierra fue iluminada con su esplendorosa gloria. Aquí puedes ver una conexión con Apocalipsis 18:1.
El movimiento final, el fuerte clamor. Así que esto está hablando de ese fuerte clamor, ese movimiento final que quiero que veamos. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Verso 2. ¿Qué parte de la historia de la tierra es esta? Está en su momento más oscuro. Versículo 2. Porque densas tinieblas cubrirán la tierra, y profunda oscuridad envolverá a las naciones. Este es el momento más oscuro de la historia de la tierra. Luego dice, pero el Señor se levantará sobre ti, y su esplendor será visto sobre ti. Versículo 3. Y los gentiles, aquellos que no pertenecen a la comunidad de los adventistas del séptimo día, y los gentiles se acercarán, aquellos que están en Babilonia, y los gentiles se acercarán a tu luz, y los reyes al brillo de tu amanecer. Detengámonos en este punto, amigos, detengámonos aquí. Pregunta, ¿vemos que hay personas siendo atraídas al pueblo de Dios ahora? Esto es lo que veo, que los gentiles están siendo atraídos. Hay algo en el pueblo de Dios que atrae a los gentiles, estas personas no convertidas, por así decirlo, babilonios. Ahora quiero que veas lo que Dios dice en el versículo. Saltaré el versículo 4, mira el versículo 5. Versículo 5. El quinto versículo dice, ahora presta atención detenidamente al versículo 5. Dice, entonces observarás y fluirás conjuntamente de manera armoniosa, y tu corazón temerá. Es decir, cuando el pueblo de Dios vea esto, quedará asombrado. Casi el miedo los corromperá por lo que ocurre. Dice, entonces verás y fluirás juntos, y tu corazón temerá y se ensanchará. ¿Por qué se asombrará el pueblo de Dios? Escucha. Porque la abundancia del vasto mar se transformará en ti. Ahora, tomemos un instante para reflexionar aquí. Amado, ¿tienes conocimiento de lo que simbolizan los extensos mares? Personas, multitudes, naciones y lenguas, los mares van a ser convertidos. Ahora, amigos, sigan a aquellos que están dando el mensaje final. De esto es de lo que habla el texto. Gloria, luz. Una escena del pueblo de Dios. ¿Qué gloria? La de Dios. ¿Qué es su gloria? Carácter. Cuando Moisés dice, muéstrame tu gloria, gloria, Dios dice claramente, Moisés, te mostraré mi gloria, y él dice, proclamaré mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Misericordioso, clemente, paciente. El carácter de Dios. El versículo dice que en los últimos días, cuando la oscuridad cubra la tierra y una densa oscuridad a las personas, el carácter de Dios, su gloria, se reflejará perfectamente en su pueblo. Y es en este momento que multitudes van a ser convertidas. Ahora, amigos, sigan el razonamiento. Si multitudes están siendo convertidas por estas personas, pregúntense cuál es la condición de estas personas. Si Dios está actuando mediante ellos para transformar a multitudes, ¿cuál creen que es su estado? Imagen de Jesús, amén, gloria. Pero, ¿estaría de acuerdo conmigo en que tienen que ser convertidos? Estas son personas convertidas, convirtiéndose, personas convertidas, completamente convertidas. Así que sí, amigos, podemos ver que Dios en los últimos días va a trabajar solo a través de personas convertidas. Desafortunadamente, sin embargo, como compartimos ayer, la mayoría de nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al movimiento remanente, nosotros dentro de este movimiento, la mayoría de nosotros estamos en una condición no convertida y no lo sabemos. ¿Sabes? Eso es lo más triste. Déjame decir esto. Cuando un hombre sabe que está enfermo, hay ayuda para él. Puede buscar algún tipo de ayuda, pero cuando un hombre está enfermo y no lo sabe, entonces llega la muerte. Vale, no sé. Antes de empezar el mensaje, amigos, lo haré. Pueden inclinar sus cabezas donde estén. Yo me arrodillaré con reverencia. Luego queremos hablar sobre la conversión, pero como dije, no entraremos directamente, lo veremos desde otra perspectiva. Quienes inclinen sus cabezas, yo me arrodillaré con reverencia. Nuestro bondadoso y amoroso Padre, nos acercamos humildemente a tu justo y santo trono. Señor, nos sentimos verdaderamente privilegiados como tu pueblo al ser confiados con tanta luz y verdad. Y Padre, te ruego que esta verdad que el cielo nos ha confiado no sea meramente conocimiento intelectual, sino que produzca una transformación en el corazón. Oh Padre, te ruego que hagas lo que mis débiles esfuerzos nunca podrían hacer. Que llegues a nuestros corazones hoy, Señor, que este no sea otro mensaje en el que estemos, pero que sea un mensaje en el que tu Espíritu llegue a nuestros corazones. Oh Padre, te suplico
que realices algo verdaderamente especial en este día que haga estremecer al mismísimo infierno y traiga alegría al cielo. Por favor, querido Padre Celestial, te imploro, bendícenos abundantemente y permanece siempre con nosotros, te lo solicitamos. Y que la tercera persona de la divinidad esté presente en este momento. Oh Padre Celestial, por favor, somos débiles, somos frágiles y somos inconstantes. Por favor, te solicitamos que nos salves, te rogamos que apeles a nosotros y te suplicamos que nos transformes, porque te lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora quiero compartir la cita. Había muchas citas que habría leído, pero está bien, solo voy a compartir la cita, ahora en el libro de educación. Ahora quiero que escuchemos la cita. Creo que pueden coincidir conmigo en que quienes den el mensaje final de misericordia serán personas convertidas. Deben ser personas convertidas. Dios no obrará a través de personas no convertidas. Quienes den el último mensaje deben estar convertidos. Ahora quiero que escuchen esta cita. Amigos, esta es una de esas citas que me hizo reflexionar mucho, pero por fe la entiendo. Pero aquí, lo que dice la cita simplemente lo voy a compartir, lo voy a dejar. Lo voy a lanzar como una pieza de rompecabezas. Lo voy a lanzar y dejarlo solo. Luego vamos a continuar con nuestro estudio. Luego volvemos a la cita y vemos cómo encaja. Pero quiero que escuchen la cita. Educación, página 270. La inspiración menciona que Dios caminará por medio de ellos. Sé por el texto, Isaías 60, Apocalipsis 18, versículos 1 al 4. Está claro que Dios obra a través de personas convertidas. Ahora escucha cómo ella describe a estas personas. Ella dice que Dios trabajará a través de ellos. Si me detuviera y dijera, hagamos una votación, ¿a través de quién creen que Dios trabajará? Sí, decimos convertidos, pero hay otra descripción de estas personas. Usted dice, ¿cuál es la descripción? Amigos, es una descripción extraña, les digo, muy extraña, pero sin embargo, es un pueblo convertido. Escuchen atentamente la siguiente cita. Dios obrará a través de aquellos que poseen la habilidad de ver. ¿Aquellos que hacen qué? Aquellos que logran ver misericordia en la miseria y encuentran ganancia en la pérdida. Amigos, pausemos aquí. La cita no está completamente terminada, pero detengámonos en ese punto. Ella menciona que Dios obrará a través de aquellos que logran ver misericordia en la miseria y encuentran ganancia en la pérdida. Ahora, ¿de qué manera puede llegar la miseria a ti? Y la inspiración nos dice que cuando la miseria se presenta, observas la miseria y percibes misericordia. Cuando la pérdida llega, ves ganancia. Ella dice que cuando la luz del mundo pasa, el privilegio se discierne en la adversidad, el orden en la confusión y el éxito en el aparente fracaso. Ahora, amigos, esto es extraño. Esto es realmente extraño. Dijiste algo importante, hermana. Oh, amén, amén, amén. Esto es muy extraño. La inspiración dice que Dios actúa a través de quienes ven misericordia, incluso en la miseria. La miseria llega y digo, Señor, esto tiene piedad. La pérdida viene a mí y digo, esto tiene ganancia. Cuando la luz del mundo pasa, ella dice, el privilegio se discernirá en la dificultad, el éxito en el fracaso. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Luego ella dice, las calamidades parecerán bendiciones ocultas y las desgracias misericordias. Yo dije, Señor, ten piedad. Ten compasión. ¿De qué manera puede llegar la miseria? Ves misericordia. ¿De qué forma puede llegar la pérdida? ¿Ves ganancia? ¿Cómo puede llegar el fracaso? Y ves éxito. Amigos, vemos las cosas diferente. Voy a dejar la cita exactamente tal como está. No voy a decir absolutamente nada más. La dejo de esta manera. En realidad, quiero hacer esto. Voy a escribirlo y entonces lo verás. Cuando lleguemos al punto, lo verás. Lo voy a escribir en el puerto. No lo sé, pero intentémoslo. Dios pasará por quienes convirtieron a las personas. Voy a ponerte convertido. Lo demostramos bíblicamente, pero de otra forma. El profeta describe a estas personas convertidas. Ella da una descripción de ellas. ¿Que ven misericordia en qué? ¿En la miseria? Ven misericordia en la miseria, ganancia en la pérdida, éxito en el aparente fracaso, orden en la confusión.
ven calamidades como bendiciones y desgracias como misericordias. Voy a dejar esto aquí por ahora y volveremos a ello mientras continuamos con nuestro análisis en profundidad. Regresaremos a esta referencia más adelante. En este preciso instante tengo el deseo de continuar. Quiero que veamos algo muy interesante. La inspiración dice que el capítulo 24 de Mateo, en realidad, ella dice que el capítulo 24 de Mateo se le presenta una y otra vez como algo que debe ser llevado a la atención de todos. Ella dice que los maestros y ministros deben explicar estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Ella dice que el deber de un ministro es explicar Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Pero al preguntar ¿de qué trata Mateo 24? Las calamidades. Amén, 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 las señales. Amén, las señales del final de los tiempos. Amén, eso es completamente cierto. Muy cierto, eso es verdaderamente cierto. Pero quiero que veamos Mateo 24 bajo una luz diferente a la de las señales. Sí, veámoslo en conexión con las señales. Pero quiero que veamos algo, amigos, que es tan esencial como las señales, y eso es la preparación del carácter. Veamos Mateo capítulo 24, leamos el versículo 3. Mateo capítulo 24. Estoy leyendo el versículo 3. Dice, y mientras él se encontraba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado, diciendo, por favor, dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos querían saber las señales antes de la venida de Jesús. Amigos, antes de seguir, quiero preguntar algo. Si compras un producto, y creo que todos nosotros a veces vamos y compramos ciertas cosas, cuando ves un producto lo tomas, y si tú comes de cierta manera, ¿qué haces? Especialmente si nunca has comprado ese producto antes, ¿qué haces primero? Verificar si es vegano, verificar si es. Amén, amén. Normalmente te das la vuelta y miras el ¿qué? Ingredientes, eso es lo primero que ves. Ahora quiero preguntarte algo. Cuando miras los ingredientes, si ves un primer ingrediente, ¿qué implica eso sobre ese producto? Hay muchos ingredientes, pero el primer ingrediente lo ves en la lista de ingredientes. ¿Qué implica eso sobre ese producto? Mayor porcentaje. Amén. Ese producto, sea lo que sea lo primero, ya sea azúcar, eso significa que contiene más azúcar que cualquier otra cosa. ¿Me sigues? El primer ingrediente es lo que más compone o constituye esa cosa. Ahora déjame preguntarte esto. Cuando le preguntaron a Jesús sobre las señales de su venida y el fin del mundo, ¿con qué crees que va a comenzar Jesús? ¿Lo menos relevante o lo más significativo? Lo más significativo. ¿Sabes cuál era la cosa más importante en la mente de Jesús? No era tanto decirles, no era tanto hablarles sobre el fin. Sí, es cierto, Él habla sobre el fin, pero había algo más importante que el fin. Dices que es más importante preparar el carácter. ¿Preguntas qué significa? Quiero que veas el primer signo que menciona Jesús. Ahora, puede que no veas ninguna conexión con el carácter, pero lo demostraremos. Quiero que veas el versículo 4. Versículo 4, mismo capítulo, versículo 3. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Versículo 4. Jesús les respondió y les dijo, presten especial atención y cuidado. Tengan un cuidado muy especial de que absolutamente nadie los pueda engañar. Ahora, amigos, podrían decir, sí, lo sabemos y por eso servimos en el Adventista a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, no hay luz. Quiero que analicemos este texto detenidamente. Verás que al observar este texto con atención, tu mayor enemigo no es un falso profeta en cualquier lugar del mundo ahora. Es un enemigo, sí. Verás que no es el papado, sí, es nuestro enemigo, pero no el mayor. Sí, Satanás, es verdad. Nuestro enemigo es la América protestante apóstata, ¿cierto? Pero amigos, quiero que vean el texto con detalle. La Escritura nos advierte con claridad. Tened mucho cuidado de que nadie os engañe. Usted dice, ¿qué demonios? ¿Qué está tratando de insinuar, hermano? Me gustaría que observes algo que resulta ser extremadamente engañoso. Acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 17. Acompáñame al capítulo 17 de Jeremías. Deseo que contemples el mayor engaño que se te presenta. Tu mayor engaño. Mi mayor engaño que nos confronta. Jeremías, capítulo 17.
Jeremías capítulo 17, estoy leyendo el versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. La Biblia nos dice que el corazón, ese corazón que tú posees y que yo también poseo, el corazón es sumamente engañoso, más que cualquier otra cosa, y desesperadamente perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Ahora, amigos, deben mirar el texto con cuidado. Jesús dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. El texto en Jeremías dice que el corazón, mi corazón y su corazón es engañoso. Por encima de todo, no solamente algunas cosas ni muchas cosas, engañoso sobre todas las cosas, lo que incluye incluso ahora, amigos, Satanás es un engañador. El papado es un sistema de engaño, un sistema engañoso, pero el texto dice, no mis palabras, la palabra de Dios, que hay algo más engañoso que cualquier cosa en este mundo. Usted dice, ¿qué podría ser, hermano? El texto dice que es su corazón. La Sagrada Escritura afirma que el corazón humano es sumamente engañoso sobre todas las demás cosas. Por encima de todas las otras cosas. Amigos, ¿me siguen? Normalmente al hablar de engaño y de los últimos días, siempre pensamos en algo externo, siempre en lo que ocurre aquí, allá, en todas partes. Debemos observar eso. Sin embargo, la Sagrada Escritura me instruye que existe algo que actúa como el agente más poderoso de engaño, es el corazón humano. Es el corazón. Ahora alguien dice, hermano, ¿qué pasa con el corazón humano? Y gracias por preguntar. Estoy preguntando por ti. ¿Qué tiene el corazón humano que es tan engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado? Porque esto es lo que dice la Biblia. Así que dejemos esto por un momento. Volveremos cuando concluyamos nuestro estudio. Pero la Biblia dice que debemos tener cuidado, que nadie nos engañe. ¿Pero qué dice el texto? ¿Qué es lo más engañoso de todo? Corazón. Habrá engaño en los últimos días. ¿Pero qué dice Jesús que es el mayor engaño al que nos enfrentamos? El corazón. El corazón. ¿Y qué pasa con él? Busca en tu Biblia Abdías. Si no conoces a Abdías, está cerca de Daniel. Si ves a Daniel y sigues pasando páginas, hallarás a Abdías. Si encuentras a Daniel, verás a Oseas. Sigue pasando las páginas, verás a Joel. Luego llegarás a Amós y después a Abdías. Estamos en Abdías, quiero que veamos Abdías, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué hay del corazón humano? ¿Eso resulta ser engañoso? Abdías, capítulo 1, versículo 3. La Biblia menciona en Abdías, capítulo 1, versículo 3, que el orgullo de tu propio corazón te ha llevado a ser engañado. ¿Qué es lo que menciona la Sagrada Biblia que reside en el interior del corazón humano y actúa para engañar al ser humano? Abdías, capítulo 1, versículo 3. El orgullo en lo profundo de tu corazón te ha engañado. Dios dice que tu corazón te ha llevado al engaño. ¿Y qué se menciona sobre el corazón que te induce al engaño? Sí, el orgullo te engaña. Es el tema central. El orgullo, la arrogancia, la vanidad, la soberbia, la altivez de espíritu. Jesús dice, tened cuidado de que nadie os engañe. La Biblia dice que tu corazón es engañoso y perverso. Es tan engañoso que puedes pensar que haces lo correcto cuando estás totalmente equivocado. Pero, ¿qué sucede con el corazón humano? Orgullo, orgullo, orgullo. Saben, mis queridos amigos, que desde el origen mismo del pecado, el problema siempre ha sido el orgullo. Lucifer fue expulsado por orgullo. Adán y Eva fueron expulsados por orgullo. ¿Qué es el orgullo? Autoexaltación. Pero quiero que nosotros, de hecho, si miras el versículo 4 nos muestra un elemento de orgullo. Ese es el versículo 3. Mira el versículo 4. Un elemento de orgullo. Cuando digo un elemento, esto es el flujo sanguíneo del orgullo. El flujo sanguíneo del orgullo. Quisiera que observes el versículo 4. Indica, aunque menciona el orgullo de la tierra. Aunque te eleves a ti mismo.
¿Puedes realmente percibir que el orgullo está íntimamente relacionado con la autoexaltación? Esto es lo que el orgullo conecta a la autoexaltación. Amigos, si dicen que no enfrentan este problema, quiero asegurarles que ya están engañados. Ya estás engañado, dices, ¿cómo puedes? Porque leí la Biblia, que en mi corazón y en el tuyo, en cada uno de nuestros corazones, hay un elemento de orgullo, para combatir contra cada uno de nosotros mismos. Por esa razón, queridos amigos, la inspiración nos advierte que tengamos precaución al dar o recibir elogios. Precaución. ¿Saben ustedes por qué esto funciona? Autoelogio. Muchos hombres han caído simplemente por orgullo. Numerosos hombres y numerosas mujeres han sucumbido debido al orgullo. Ahora quiero que miremos el orgullo. Quiero que miremos el orgullo. Ahora voy a leer de mi pantalla, no puedes verlo, pero yo sí puedo verlo, así que voy a proceder a leer esta cita en voz alta. Procederé a leer en voz alta esta cita que está presente. No lo es. Está bien, no puedo mostrarte todos los eventos, saltamos eventos. Estoy leyendo de Lecciones Prácticas de Cristo, 1.5.4, párrafo 4. Lecciones Prácticas de Cristo, 15.4, párrafo 4. Escuchen lo que dice la mujer de Dios. Ella dice que no hay nada. Amigos, deben entender la inspiración. Cuando un profeta dice algo, no está jugando con palabras, está inspirada. Este es un profeta de Dios que no juega con las palabras. Ella afirma que no hay absolutamente nada. Es decir, no existe nada, absolutamente nada que sea tan ofensivo para Dios. Entonces, ¿no hay nada más ofensivo para Dios que esta cosa? Absolutamente nada. ¿Alguien podría pensar que son tambores o esto o aquello también? Esas cosas son ofensivas. Pero hay una cosa que es más ofensiva para Dios. Una cosa. Escuchen esto. No hay nada. Ahora, amigos, deben entender esto. Cuando hablamos de este asunto, esto nos afecta a todos. Nadie está exento, dice el profeta de Dios, y lo vamos a demostrar bíblicamente más adelante. Oigan, la inspiración divina sostiene que no hay absolutamente nada que sea tan ofensivo para Dios, ni tan peligrosamente perjudicial para el alma humana como lo es el orgullo. Nada es tan ofensivo para Dios y nada es tan peligroso para el alma humana como el orgullo. Amigos, podríais decir que es esto o aquello. La inspiración dice que es el orgullo. Ahora escuchen la última frase. De entre todos los pecados, el orgullo es el más desesperanzador y el más difícil de curar. Amigos, ¿escucharon eso? De todos los pecados, el orgullo es el más desesperanzado y el más incurable. Ya saben cuando algo es incurable. Amado, cuando algo es incurable simplemente significa que si un médico, vas a un médico y él te dice, ¿sabes qué? Tienes tal y tal problema y es imposible de curar. ¿Qué quiere decir si utiliza el término incurable? Amén. Que si no sucede un milagro, lamentablemente vas a fallecer. ¿Por qué razón? No disponemos de un tratamiento para eso. ¿No tenemos remedio para eso? En este momento preciso, tu inspiración se manifiesta, querido, que no hay nada tan ofensivo para Dios, ni tan peligroso para el alma humana como el orgullo. Entre todos los pecados es el más desesperanzado y el más incurable. El más desesperanzado e incurable. Ahora podemos ver que el orgullo es un problema. El orgullo es un problema, es un gran problema. Deseo que continuemos con esto un poco más, solo un poquito más. Quisiera hacerte una pregunta. Utilicemos piadoso, inteligente y estudioso. En las escuelas de los profetas dicen que las personas son piadosas, inteligentes y estudiosas. Quiero ver quién es piadoso, inteligente y estudioso. ¿Me puedes decir? Ayer estábamos estudiando la conversión. ¿Podría usted, por favor, indicarme quién es el agente responsable de la conversión o cuál es el agente que causa dicha transformación? ¿O quizás se refiere a una experiencia de renacimiento? Es esencialmente lo mismo. ¿Quién era el agente? Santo, muchas gracias, muchas gracias. Solo el Espíritu Santo. Es el Espíritu.
Entonces, la pregunta es, si voy a ser convertido, ¿hay conversión sin el Espíritu? No es posible, lo vimos ayer. Por la gracia de Dios, Jesús dice que debes nacer de nuevo para entrar al reino. Juan 3:3 y Mateo 18:3. Debes convertirte para entrar al reino. Nacer de nuevo y convertirse es igual para entrar al reino. Luego menciona en el versículo 5 que es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder nacer de nuevo o experimentar una conversión. Es el Espíritu Santo quien actúa. Ahora, amigos, quiero que miren esta cita. Es una cita sorprendente sobre el tema del Espíritu Santo. Este es el medio por el cual llega la conversión. Ahora presten atención a esta cita. Proviene del libro titulado Profecía Espiritual, Espíritu de Profecía 131. Trata sobre Pilato. No voy a leer el texto completo. Voy a contarte de qué trata y luego leeré la última frase. Jesús estaba frente a Pilato. Y Pilato fue despertado en las primeras horas de la mañana. Se nos dice en estas 5 edades que los judíos habían traído a los fariseos y los escribas habían traído a Jesús muy temprano en la mañana. Pilato fue despertado de su sueño, enojado porque su descanso fue interrumpido por un criminal. Y así, en su mente, el profeta dice que Pilato había decidido tratar muy duramente a este criminal por quien podría haber sido despertado tan temprano para venir a tratar con él. Entonces ella dice que él adopta su expresión más dura, sale de su dormitorio y se dirige a los guardias con Jesús. Al mirar a los guardias, ella dice que les lanza una primera mirada para ver a estos guardias romanos. Luego menciona que su mirada se enfoca en Jesús. Al observarlo detenidamente, comenta que el comportamiento de Pilato se transforma por completo. Expresa que jamás había visto a un criminal con una apariencia de nobleza tan destacada. Nunca había visto a alguien así. Y la impresión de Jesús, sin pronunciar una palabra, convenció el corazón de Pilato debido a su pureza de vida, lo convenció. Y se dice que las mejores emociones de Pilato fueron despertadas. Posteriormente, la inspiración continúa afirmando que se desarrolló un intercambio verbal entre los judíos y Pilato. Finalmente, Pilato nota que Jesús no dice ni una palabra en su defensa. Su corazón se siente aún más convencido, así que lleva a Jesús a un lado, a su cámara secreta, y está conversando con Jesús. Y le formula una pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora debes comprender, Jesús no le responde a Pilato de manera directa. Verás, la pregunta de Pilato surgió de una profunda convicción. Podía percibir que este hombre aparenta ser un rey. Así, Jesús no le responde directamente. Jesús le expresó para resaltar esto o profundizar en esa convicción. Jesús pregunta: ¿lo dices por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros? Ahora debes entender lo que Jesús dice. ¿Me llamas? ¿Preguntas si soy rey porque lo ves o porque otros lo dicen? ¿Qué es? Pilato entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. ¿Tú, Pilato, me reconoces como rey? ¿O lo dices porque los judíos lo dicen? Y quiero que veas lo que dice el profeta. Y ahora leo. Aquí es donde encaja esta cita, justo aquí. Escucha lo que ella dice. Por cierto, ella dice que esta fue la oportunidad de oro de Pilato, ¿sabes? Una vez que esta oportunidad pasa, no hay otra. Presta atención a lo que ella expresa. Ella menciona que el orgullo emergió en el corazón del magistrado romano. Ahora escucha atentamente. Y consiguió prevalecer sobre el Espíritu de Dios. ¿Has oído eso alguna vez? El orgullo emergió en su corazón. ¿Y qué prevaleció sobre el Espíritu de Dios? Amigos, recuerden, la conversión se muestra Espíritu Santo. Pero, ¿qué dice la cita? Y luego ella dice, la oportunidad dorada de Pilato había pasado, había transcurrido. La inspiración nos señala que el Espíritu Santo fue superado por el orgullo, el mismo agente que provoca la conversión. Amigos, ¿pueden ver lo peligroso que resulta ser el orgullo que incluso logró superar al Espíritu de Dios? Ahora pregunta. ¿Cuál consideras que es el mayor obstáculo entonces para el Espíritu? Orgullo. No existe nada contra lo que el Espíritu Santo combata con tanta intensidad en el corazón humano como el orgullo.
Y amigos, déjenme decirles esto. Cada pecado que cometemos, no importa cuál, pueden nombrarlo. Puedes pasar por cualquier pecado. La base, la raíz de todo. En el libro Educación, ella dice, la raíz de todo mal es el orgullo y el egoísmo. En resumen, cada pecado. Cuando vemos un pecado, amigos, es solo un fruto. El problema real es la raíz. ¿Y cuál es la raíz? El orgullo y el egoísmo. Por eso Juan afirma, Elías declara. Elías menciona que el hacha debe colocarse en la raíz, que si realmente queremos dejar de pecar, no es la hoja la que debemos cortar, sino que debemos poner el hacha en la raíz. La raíz de todo pecado es el orgullo y egoísmo. Es orgullo y egoísmo. Ahora, esta transformación realizada por el Espíritu Santo, el impedimento más grande para que el Espíritu nos transforme es el orgullo. Deseo leer una cita adicional acerca de esta fe por la cual vivimos. Página 137, párrafo 4. Declara que el orgullo y el amor propio se contraponen al Espíritu de Dios. Una vez más, la inspiración nos indica que el orgullo y el amor propio se contraponen al Espíritu de Dios. En resumen, el orgullo impide que el Espíritu de Dios transforme nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que digo? Estoy expresando esto, que si vamos a ser transformados, o si no estamos transformados, o si estamos en una situación de retroceso, el profeta declara que la razón es porque el orgullo continúa fermentando en el corazón humano. El mayor obstáculo para la conversión, para que el Espíritu Santo entre en el corazón y la vida humana y realice su obra de transformación, es el orgullo. El obstáculo más grande, más significativo y principal es el orgullo. Ahora, amigos, solo quiero enfatizar esto un poco más para que lo veamos. Acompáñenme en su Biblia. Quiero que veas esto claramente en tu propia Biblia. Acompáñame en tu Biblia a Malaquías. Malaquías está en el Antiguo Testamento. Malaquías. Vayamos al libro de Malaquías, es el último. Malaquías. Examinemos juntos el libro de Malaquías en el capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Mientras buscan el capítulo 4 de Malaquías, entendemos que todos los malvados serán consumidos por el fuego justo después de que Jesús regrese tras el milenio, y los malvados serán consumidos por el fuego. Quiero que veas cómo Malaquías, el profeta de Dios, describe a todos los malvados que son consumidos por el fuego. ¿Malaquías va a describir a todos los malvados en una sola palabra? Sí, todos son malvados. Al observar a los miles de millones fuera de la ciudad, Malaquías lo vio. Malaquías dice que todos van a ser como rastrojo, todos van a ser quemados como en un horno, pero Malaquías los describe a todos con una sola palabra. Quiero que veas Malaquías, el capítulo 4. Estoy leyendo el versículo 1. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Ese es el día final cuando el infierno se encenderá sobre este planeta, el planeta Tierra. Dice, porque he aquí, viene el día que arderá como un horno. Ahora observen a todas las personas que Malaquías, o más bien la descripción de todos aquellos que van a arder. Él menciona, y todos los que son soberbios. Malaquías describe a los que serán consumidos por el fuego como soberbios y malvados. Orgulloso, simplemente. Amigos, si ven orgulloso, se refiere al orgullo. Malaquías describe a los malvados con una palabra, perdidos. Dice que el problema era el orgullo. El problema era el orgullo. Déjenme compartir otro testimonio. Acompáñenme al libro de Job. Vamos al libro de Job. Vamos al final. En realidad, el penúltimo capítulo. Job, capítulo 42. Dije 42, quise decir capítulo 41. Job 42 es el último capítulo. El penúltimo es Job 41. Estoy leyendo Job 41 sobre Satanás. Estoy leyendo el versículo número 34 que habla acerca de Satanás. Presta atención a lo que dice la Santa Biblia en el libro de Job, capítulo 41, versículo 34. Job 41, versículo 34. 41, versículo 34. Job.
indica que él observa y contempla todas las cosas que son elevadas. Ahora, presten atención cuidadosamente. Él, Satanás, es un soberano sobre todos los hijos del orgullo. ¿Quién es el rey sobre cada hijo del orgullo? Satan. Mientras haya orgullo en el corazón humano, que es un elemento que acecha en cada corazón humano, mientras el orgullo domine en el corazón humano, la Biblia dice, tu rey es Satanás. Por eso dice que tanto la raíz como la rama serán quemadas en el fuego. Satanás, la raíz y sus seguidores, la rama, lo serán. Lo que corre a través de todos ellos es el problema del orgullo. Corre por todos ellos. Ahora, amigos, permítanme decirles cómo se muestra el orgullo. Sí, es mediante la autoexaltación. Pero quiero ser más prácticos. ¿Cómo se manifiesta el orgullo? Y luego hablamos sobre el remedio. Venga y lea su Biblia en Jeremías. Acompáñenme, por favor, al libro de Jeremías, capítulo número 13. Jeremías, capítulo 13. Queremos examinar detenidamente el versículo 17. Jeremías, capítulo 13, versículo 17. Nos encontramos todos allí en Jeremías, capítulo 13, versículo 17. La Sagrada Biblia dice, ahora presten atención al elemento del orgullo. Dice, pero si no escucháis, en este preciso instante deseo que prosigas. Dios está transmitiendo su mensaje a través de sus profetas. Y Dios dice, si no escucháis, en otras palabras, si no escucháis mis palabras y no las hacéis, Dios dice, pero si no lo escucháis, mi alma llorará en lugares secretos por vuestro orgullo. Ahora dices, ¿a qué se refiere esto en el mundo? Es simple. El texto indica que cuando prestamos atención a lo que Dios comunica y decidimos no llevarlo a cabo, se trata de una revelación o una manifestación de orgullo. Cuando me llega claridad sobre un tema, tú lo mencionas, lo que sea. Si la luz llega a mí sobre un asunto determinado y elijo no hacerlo, es un elemento, una demostración, una evidencia de que el orgullo acecha en el corazón humano. Amigos, no me importa cuánto valoremos esa cosa. Si llega la luz y lo escuchas y lo ves, y aún así eliges porque dices, bueno, todos lo están haciendo. Por lo tanto, debe estar bien porque todos lo hacen. Todos saben la verdad actual. Así que, si ellos pueden, yo también. Amigos, eso es un elemento de orgullo. La Biblia es bastante clara. Cuando escuchas lo que Dios te dice y no lo obedeces, Dios dice, lamentaré por ti y por tu orgullo. Es orgullo. Ahora debes entender que el orgullo es peligroso. Dices, ¿qué significa que es peligroso? Porque el orgullo, sin cruz, dice, lo haré yo. Recuerda al fariseo en Lucas 18, Señor, gracias. El hombre estaba lleno de orgullo. Dice, Señor, gracias porque no soy como este pecador. Y posteriormente menciona lo que realiza. Sin embargo, no mencionó lo que no lleva a cabo. Y dice, Señor, gracias por luchar tantos días. Gracias por dar diezmos. Hago esto, hago eso. Entonces, el orgullo, elementos del orgullo. Jesús dice que ese fariseo que se exaltó es orgulloso. Pero el orgullo no significa que no hagas nada. Dios dice que lo haces cuando no hay cruz y cuando otros pueden ver tu justicia. Es orgullo. Este es orgullo, querido, es orgullo. Es el pecado más peligroso e incurable. Y déjame decirte, esta es la razón por la que muchos no estamos convertidos en la iglesia. Ayer vimos que la mayoría de nosotros, basándonos en la inspiración, sí, en el servicio cristiano. Ni siquiera el servicio cristiano. 41. Ni siquiera 1 de cada 20. Ni siquiera 1 de cada 20. Y ella dice que si murieras inmediatamente, dice que morirías sin esperanza, tan ciertamente como el pecador común. Que en el mundo, 7 comensales adventistas, un pecador. ¿Qué pasa? Amigos, eso significa que hay un problema. Nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando digo nosotros, me incluyo. ¿Por qué? La Biblia dice que nuestro corazón, el mío y el tuyo, nuestros corazones son sumamente engañosos sobre todas las cosas. Señor, ¿qué sucede con el corazón? El orgullo de tu corazón te ha confundido.
El mayor impedimento para que el Espíritu Santo logre una verdadera conversión. El mayor obstáculo que vimos ayer. El Espíritu Santo transforma el mayor obstáculo. Orgullo. El orgullo. El orgullo. El orgullo. Orgullo. Amigos, quiero que entendamos esto. Quiero que asimilemos esto. Ahora estamos en una posición adecuada para el remedio. Verá, si solo hubiera mencionado un remedio, probablemente no lo habría deseado. Pero primero debo convencernos de que tenemos un problema. Y creo que el Espíritu de Dios nos está convenciendo de que hay un problema acechando dentro del corazón humano, y es el orgullo. Ahora estamos en una posición en la que estamos abiertos a un remedio. Estamos abiertos a un remedio. Padre bondadoso y amoroso, al presentar estos puntos finales, te pedimos, por favor, Señor, que los hagas claros y nos brindes la experiencia necesaria, incluyéndome a mí mismo, para que tu Espíritu pueda llevar a cabo su obra de transformarnos completamente, de modo que estemos preparados para lo que está por venir. Bendícenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. En este momento, deseo que observemos el remedio. Desafortunadamente, no tenemos la posibilidad de visualizar la pantalla. Sin embargo, esta es la cita que originó todo lo que hemos estado mencionando hasta este punto. Quiero leer esta cita, amigos, y les garantizo que ahora verán un vínculo. Vas a observar un vínculo evidente con la manera en que iniciamos. Posteriormente, llegamos a la conclusión del tema. Estoy leyendo The Christ Object. Escucha, esta es la cita que me aclaró Educación 270. Escucha esto. Esto es realmente poderoso. Solo una única oración, una sola oración, antes de que proceda a leer la oración. Este es el objeto de Kai. Lecciones 202, párrafo 3. Antes de proceder a leerlo, ¿podría informarme sobre el texto? He leído dos citas. La fe por la cual vivo y Profecía Espiritual, volumen 3. ¿Qué expresa la mujer de Dios? ¿Dominó el Espíritu de Dios o trabaja para dominar el Espíritu de Dios? Ella mencionó algo. Orgullo. Orgullo. Ahora escucha esto. Escucha, el mayor obstáculo para que el Espíritu inspire la conversión en nuestros corazones es el orgullo. Ahora escucha, Dios tiene una herramienta. Ahora diría que la herramienta es el Espíritu Santo, pero Dios tiene otra herramienta. Sí, permítanme decir esto. Dios tiene dos herramientas. Primero intenta el camino fácil. Si falla, elige otra ruta. Pero aún así busca cumplir su propósito, que es la conversión. Usted pregunta, ¿qué podría hacer? Escuche esto. Quiero que veas esto. Ella dice en Lecciones Prácticas del Gran Maestro capítulo 2, el joven se aparta de los cuidadores de cerdos y de las vainas en ese contexto. El joven que abandonó a su padre se adentró en el mundo, asistió a numerosas fiestas y de esa manera terminó malgastando toda su sustancia. Ahora ella menciona que ese joven se desvió. Ella dice que el joven se aparta de los cerdos y las algarrobas y se dirige hacia su hogar. Temblando de debilidad y desfallecido por el hambre, avanza con ansias en su camino. Ahora presten atención, no tiene cobertura alguna, no tiene cobertura para ocultar sus harapos. Ahora escuchen esta sección. Sin embargo, su profunda miseria ha logrado conquistar por completo su orgullo. ¿Has escuchado eso? Su profunda miseria había logrado conquistar por completo su orgullo. Entonces, Dios primero intenta la manera fácil de alcanzarnos, de ganarnos, de convertirnos, pero si no está funcionando por el Espíritu, Dios dice, bien, trae la miseria. Trae la miseria. ¿Por qué permitiría Dios que venga la miseria? ¿Para que el orgullo sea completamente conquistado? ¿Están viendo esto, amigos? ¿Han visto nuestra Educación 270? Dios trabajará a través de aquellos que verán misericordia en la miseria. Oh, queridos amigos, cuando leí esto exclamé, oh Señor, ahora comprendo por qué debo encontrar misericordia en la miseria.
Y a veces pasamos por la vida y nos preguntamos al Señor, ¿pero por qué esto? ¿O por qué aquello? ¿O por qué esto? Sin embargo, Dios está desarrollando un plan mucho más grande, amigos, un plan mucho más grande. Sin embargo, la miseria ha logrado conquistar el orgullo. Oh, queridos amigos, eso es realmente poderoso. Eso es realmente poderoso. La miseria ha logrado conquistar el orgullo. Entonces, si Dios quiere convertirnos y no está funcionando por el Espíritu, la siguiente opción que tiene es la miseria. Espera la miseria, querido. O si la miseria ya ha llegado, entonces no luches contra ella. Solo ve la misericordia en la miseria. Ve la misericordia en la miseria. ¿Sabes? Realmente deseo profundamente alcanzar la conclusión definitiva. Deseo leer el volumen número 9 del Testimonio, página 193. Considero que se ajusta en relación con este tema de la miseria. Ahora, no quiero que nosotros... Está bien, leeré la cita, pero aclararé. Dios no se regocija en nuestra miseria, no se regocija. Usted pregunta, ¿por qué digo eso? ¿Dios es un Dios de amor? En ocasiones, la única forma de salvarnos es a través de la introducción de la miseria. Sabes, considero que está en el volumen 5 de los Testimonios, específicamente en la página 215, donde Ellen White menciona que siempre es el propósito divino de Dios extraer luz de la oscuridad, alegría del sufrimiento y victoria de la derrota. Así que cada vez que llega la oscuridad, es el plan de Dios permitir que esa oscuridad llegue y luego sacar luz de esa situación. Permitir que la tristeza entre en mi vida para que Él pueda traer alegría, aceptar la derrota, para que Él pueda traer victoria. Así es como obra Dios. Amigos, ¿recuerdas aquella ocasión en que los hijos de Israel estaban huyendo de los egipcios y al llegar a un determinado punto estaban escapando y de repente miran hacia atrás y observan que el faraón los está persiguiendo? Y ellos como que el Señor nos ha sacado para exterminarnos y están murmurando y observan delante de ellos el vasto mar rojo. El mar rojo al frente y el faraón y sus soldados detrás y una montaña a este lado. Están atrapados. No tenían a dónde ir. En el mar, la montaña y detrás faraón sin salida, atrapados. ¿Y sabes qué? Mientras murmuraban y se quejaban, ¿sabes qué? ¿Sabes? La sabiduría divina de Dios, la sabiduría eterna de Dios usa el obstáculo frente al mar rojo para quitar el problema detrás. Es sabio. No podían ver eso, ¿sabes? A menudo es en una crisis cuando se revelan los caracteres de Dios, cuando el hombre está al límite de sus fuerzas y Dios puede intervenir. Y cuando los hijos de Israel estaban atascados, Él tomó lo que era el obstáculo delante para destruir el obstáculo detrás. Ahora, amigos, quiero leer esta cita en el volumen 9 de los Testimonios, 193. Ahora escuchen lo que dice la mujer de Dios. Esta cita la incluyo en relación con el tema de la miseria, porque alguien podría decir, he orado, he hecho esto, pero esto todavía ha sucedido. Escuchen lo que dice la inspiración, volumen 9, 193. Ella dice, Cristo hablando del cielo. En el momento en que estemos en el cielo, Cristo guiará a sus redimidos a lo largo del río de la vida y les explicará detalladamente todo aquello que les desconcertó en este mundo terrenal. Ahora presten atención cuidadosamente. Los enigmas de la gracia divina se revelarán ante ellos, donde sus mentes limitadas únicamente percibían desorden y objetivos no cumplidos. Contemplarán la más perfecta y hermosa armonía celestial. Amigos, eso es dulce en el cielo. Cuando lleguemos al cielo y digamos, Señor, ¿pero por qué promesas rotas? Lo vi en aquel entonces. ¿Por qué, Señor? Un día de confusión en mi vida. Entonces ella dice, en ese momento se darán cuenta de que era la más hermosa y perfecta armonía en la que Dios estaba trabajando su propósito para nuestra vida. ¿Qué era eso? Conversión, transformación, cambio. Hay algo más que puede vencer el orgullo. No entraré en detalles, solo estamos a mitad de camino, pero haré una pausa aquí. Estábamos estudiando, como mencioné ayer, la miseria y el aparente fracaso, los instrumentos de éxito de Dios o las herramientas de éxito de Dios. La miseria es una de sus herramientas.
Sin embargo, otro instrumento que no dispongo de tiempo para estudiar es la fe. Este es el método para superar el orgullo. La fe y la miseria son los dos métodos más destacados en la estimación del cielo para vencer el orgullo. No hablaré de temas de fe ahora. No voy a entrar en cuestiones de fe ahora, pero solo voy a leer esto de Profetas y Reyes, página 249. Habla sobre Naamán. ¿Puedes recordar a Naamán? Tenía lepra y fue al profeta y el profeta le comunica. Eliseo le dice a Naamán, si deseas ser completamente curado de esta lepra, dice, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Ve y sumérgete allí. Y Naamán, mientras regresaba, se negó a hacer lo que el profeta decía. Finalmente fue persuadido, alguien le mencionó algo. Ahora quiero que veas lo que dice el profeta. Ahora podrías expresar, pero ¿qué sucede? ¿Cómo trajo el río Jordán la sanación que tanto desea? El río Jordán incluso quiere ese río porque dice es un río sucio. ¿Por qué el profeta Elías no le indicó que fuera a un río más bonito? Naamán estaba lidiando con algo más que solo la lepra, su orgullo personal. Y para que Dios lo curara de la lepra, primero quería curarlo de su orgullo. Quiero que veas esto. Ella menciona a Naamán. Dice que la fe de Naamán fue probada cuando le dijeron que se lavara en el Jordán. La fe de Naamán estaba siendo puesta a prueba mientras el orgullo luchaba por dominar. Entonces puedes ver que hay una batalla en el corazón de Naamán. La fe y el orgullo estaban librando una guerra en su corazón mientras cabalgaba literalmente al lado del río. El orgullo y la fe luchaban en su corazón. ¿Debería? ¿No debería? El orgullo casi ganaba. Pero escucha, próxima oración. Sin embargo, la fe logró conquistar. Pregunta, ¿qué es lo que menciona el profeta? Conquistado, orgullo. Fue la fe. Las dos cosas que Dios utiliza para superar el orgullo son la miseria y la fe. No dispongo de tiempo para estudiar la fe. Amigos en casa, de vuelta, esto ha sido un estudio. Casi todos los sábados vemos la fe. ¿Qué es la fe? Es confiar en Dios, creer que nos ama y sabe que es mejor para nosotros. La fe es confiar en Dios. Al confiar, nos rendimos a Él. Así de simple. Eso es la fe. Confiar y rendirse a Dios. No es solo creer. Los demonios creen y tiemblan de miedo. Ellos tienen creencias, pero no se someten a la voluntad de Dios. Tener verdadera fe es creer y unir esa creencia con sumisión a la voluntad de Dios. Amigos, quiero pausar aquí. Hay mucho más que mencionar. Voy a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa aquí y concluir. Espero que esto nos haya quedado claro. La manera en que nos transformamos es a través del Espíritu Santo. Sin embargo, el obstáculo más grande para el Espíritu es el orgullo. El medio que Dios usará para destruir el orgullo en nuestros corazones es la miseria. Es la miseria. Miseria. Que Dios nos brinde su ayuda, queridos amigos, para aceptar sus instrumentos que Él utilizaría para corregirnos y salvarnos. Y uno de esos instrumentos es, sin duda, la miseria. Me detengo en este punto. Procederé a orar.